Ellos van tomando sus Biblias, que van buscando la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Gloria a Dios. Vamos a leer todo el capítulo 34 para que podamos entender, para que podamos ver cuál es la voluntad del Padre en esta noche de enseñarnos su palabra, para que todos estemos conscientes de lo que hemos leído, porque yo sé que a ustedes les gusta leer la Biblia, amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dice así, Ezequiel capítulo 34, ya todos lo tienen, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para edificación de nuestras almas, y dice así la palabra de Cristo Jesús en Ezequiel 34, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor,
He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor, dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo. En su tiempo lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyungas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Pues, gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga a mi hermano Reinaldo y cada uno. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el sentir del hermano. Y en cuanto a estas escrituras, ya hemos tenido enseñanzas. Hay unas enseñanzas por ahí que tal vez algunos de ustedes han oído. Hay una que se llama el verdadero servicio a Dios. ¿Se acuerdan de esa? Ese servicio es bien importante. El problema es de que esto que estamos viendo aquí es real. Los tiempos que estamos viviendo son otros también. Y Israel, a la verdad, erró en todo y pereció. Ahora, la iglesia no se dice que vaya muy bien. Para empezar, el tipo de pastorado en el que se cree hoy día en la iglesia es un pastorado exactamente el mismo que se dio aquí en Israel, de robo y de rapiña y de pura inmundicia. Pero a pesar de todo eso, sí hay siervos de Dios en el mundo entero, y eso sí, la Biblia también nos dice que son contados. Dice que la mies es mucha y los ¿qué dice? Son pocos. Y el problema también sería de que si entre nosotros aquí no hay gente que en verdad se haya entregado y se haya dispuesto también, ni crea que va a tener al Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios,
Nadie, óiganme bien, nadie puede hacer la obra de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Porque cuando él dice, y él mismo constituyó, el hermano citaba un poquito de eso, no dice que uno se constituye a sí mismo, sino dice, y él mismo, dice en Efesios 4, cuando dice él, ¿de quién habla? De Jesús, porque habla de Jesús que bajó a los lugares más bajos de la tierra y que fue exaltado sobre los cielos. Y él mismo dice a continuación de esa escritura, ¿verdad? Constituyó a unos y a otros. Y es precisamente algo que el hermano tal vez no entendió en esta escritura que está aquí de David. David es Jesús aquí. Pero algo que tal vez no entendió el hermano, lo entiende que es para el final. No, él ya vino y está pastoreando a su iglesia. Él es el pastor de los pastores. Jesús, esta escritura ya se cumplió. Él ya vino. Y por eso, no sé si ustedes han leído escrituras ahí en el libro, en los evangelios, que Jesús, cuando los fariseos venían y lo atacaban y murmuraban contra él y hacían cuanto querían contra Jesús, Jesús les decía, mis ovejas oyen mi voz, les decía, y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. O sea, pero que ustedes no son mis ovejas, les decía. O sea, ya vino. Y también dice, yo soy el pastor, dice, y el pastor su vida da por las ovejas. Ese es el cumplimiento. O sea, sí se cumplió ya. Y ahora sí hay una servidumbre al Señor en cuanto a lo que dice Pablo a Timoteo de la casa grande, de vasos de honra, de deshonra, a los que él constituye y a los que no son constituidos por él, sino que son usados por el otro. Y esto se da en toda la iglesia. La última enseñanza que vimos tenía una similitud de lo que estábamos hablando el hermano hoy, de perdonar siempre. ¿Se acuerdan de eso, de lo que hablamos? De siempre estar dispuestos a todo. El otro día en Tijuana, no sé si el hermano Reinaldo se ha dado cuenta de eso cuando ha ido para allá, pero hoy que se está haciendo esa casa que estamos haciendo ahí en Tijuana, llegan hermanitos de otras iglesias que ya me conocen, los pastores de ellos me conocen y no me quieren, y llegan ahí siempre, y muchos tienen la idea que estamos haciendo una iglesia ahí, una iglesia. Les digo yo, no. Y a todos los que les digan, díganle que estamos haciendo una casa para un hermano y otra casa para nosotros, para cuando vengamos y que ya tengamos dónde llegar, porque ya tenemos 5 años de estar viajando para Tijuana, les digo, y estamos haciendo una casa ahí para llegar, porque yo cuando llego, voy para Tijuana, yo me siento como que tengo mi familia allá. Tengo a mis hermanos también como ustedes aquí, y quiero llegar allá a mi casa y estar con mi familia como quien es parte de otro grupo de familia ahí. Y estos hermanos llegan ahí, y entre ellos hay hermanos muy humilditos, que tal vez por la enseñanza van muy mal en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y cuando hablan, siempre hablan, y han hablado conmigo, y hablan, y hablan, y hablan, pero hablan palabreríos. Y yo siempre les digo, ¿saben qué, hermanos? Les digo, hablemos según la Biblia, si no, no puedo hablar con ustedes, siempre con paciencia con ellos. El hermano René me dijo, hermano, me dice, el hermanito fulano vino, ya son ancianos algunos, otros bien enfermos, y llegan y se ponen con las palas a trabajar y ayudar. Dice, aunque sea, no me paguen, dice, aunque no me den nada. Son gentes que ya en ningún lugar les pueden dar trabajo. En primer lugar, porque ya están muy ancianos de edad, y segundo, porque están muy enfermos.
Y el hermano René dice, pues el hermano se me enfermó, fulano, dice, y yo le voy a decir, dice, pues yo, dice, le dije, bueno, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, ya no vengas. Y mejor le di para su receta, dice, y que ya no viniera, no vaya a hacerse enfermo y me toca estarle dando más. Qué bendición la que está usted corriendo, le dije. No, que no piensa usted, le dije, que él podría ser una oveja del Señor, que podría ser un escogido, un ángel de Dios. El hecho de que tengan el conocimiento que tienen, y le dije, cuando vengan para acá, siempre atiéndanmelos muy bien, denles de comer, si tienen necesidad, denles de su dinero, hagan todo lo que puedan con ellos, porque ustedes no saben si son escogidos de Dios. Y precisamente era lo que estaba hablando también el otro día con ustedes, ¿verdad? De sabernos sobrellevar con todos los demás. Ahora, el punto está, y ya he hablado esto en otras ocasiones con ustedes, y siempre les he dicho, siempre hay un sentir, y el sentir no es malo, el de llevar el evangelio, pero hay muchos, y podríamos caer en ese error, y es el cuidado que debemos de tener siempre. Hay muchos que solo tienen el anhelo, pero no tienen el testimonio. Yo le dije a mi hermano, hoy que fui para allá, que tiene al papá de Gerson, que tiene este montón de hijos impíos y en su propia casa tiene sus hijas, la misma mamá las viste impías y no se sujetan a Dios, ni viven como deben de vivir como hijos de Dios, ni visten como hijas de Dios, ni van a la iglesia como un hijo de Dios, como se acostumbra desde tiempos antiguos de congregarse y estar, sino que llevan una vida impía. Y le dije a Humberto, yo que vos, si no he de cumplir la Biblia al 100%, mejor me siento a la banca. Porque si Pablo dice que sus hijos no son creyentes, mejor que no hable, mejor que calle. Ese es el otro problema, el otro punto delicado aquí. Le dije, yo mejor me sentaba yo que vos. Por eso nosotros, y quiero que entiendan algo, y por ese lado tal vez ustedes nunca lo han sabido hasta ahora, creo que lo van a saber. Yo no soy un pastor, y esto Dios me lo ha revelado a mí. Yo no soy un predicador más de lo que se está viviendo en la iglesia. Y ya se los he dicho eso, ¿verdad que sí se los he dicho? A mí me ha hablado Dios que nada más esté limpio, porque Él me limpió. Y que cuando Él me quiera usar, me va a usar para mí. Se cumple ese Efesios 4 en mí cuando Él hace eso conmigo. Cuando Él dice, y Él mismo constituyó. El asunto es, otro día también hablé con ustedes y les dije que no, si no es una parte, es la otra. No es solo una cosa ni la otra. Debemos de ser completos en Cristo. El otro día hablé con ustedes de que no hay una disposición total, plena, de una entrega total en la mayoría de ustedes. A ver, les pregunto aquí. Voy a hablar con los que no tienen papeles. Si hoy viniera el Señor y les dijera, hoy te vas para tal lugar, y lo sintieran en el ser, ¿se van? ¿Sin papeles? ¿Cuántos hay de esos aquí? El problema es que quieren oír una voz audible, tal vez ya lo han sentido y no se van. Les he hablado yo de que cuando el Señor, mi esposa sabe, ahí estás, ¿verdad, hija? Ella sabe, y ustedes también me han visto. Si ustedes van a Tijuana y le preguntan a los hermanos, ¿qué es lo que más hago cuando estoy entre ellos y qué es lo que menos hago? ¿Qué creen que les va a decir? Lo que más hago es predicar siempre, como entre ustedes. Así me conocieron ustedes, ¿se acuerdan? A veces Dios les deja de hablar porque tienen problema muy duro ustedes. Y no vale la pena tal vez
Estas muchachas me han estado haciendo unas cosas y tanto corregirles y les he estado hablando en estos días y les digo, y están esperando, ¿por qué no nos reprende mi papá? ¿Cómo las va a reprender? Le digo, si tantos años enseñándolo y botándolo a la basura. ¿De qué sirve? Hay que seguirle hablando a esa gente, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que sí o que no? La Biblia dice que no. Y eso podría pasar entre nosotros. Pero ustedes sí me conocieron así, no pueden negar que no. ¿Va que ustedes me conocieron así, hermano? ¿Ustedes no? Lo que más hago es predicar, lo que menos hago comer y dormir. ¿El comer y dormir es de qué? ¿De la carne o del espíritu? Ese es el problema de la mayor parte de gente. Uno de los problemas más serios. Ser carnal y no espiritual. Digo, pues dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y resulta que hasta para un culto les cuesta, a dormir se vienen. ¿Y qué dijo Jesús cuando vio que los discípulos se dormían y no le ayudaban a orar? El espíritu está enfermo, dijo. La carne es la enferma, dijo. Esto la carne los tiene así, dijo, dormilones. ¿Sí? Así les dijo. Y el problema está de que no solo eso, ya que el hermano tocó esta área, hay que tocar muchas áreas donde está la delicadeza. Imagínense ustedes siendo carnales y predicando carnales. ¿Qué van a crear más? ¿Más espirituales o más carnales? ¿Ah? ¿Y de qué sirve? ¿Entran los carnales al reino de los cielos? Está serio, ¿verdad? Y si nos podría volver la escritura que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Qué les dijo que hacían ellos? ¿Quién sabe? Ya que estamos hablando de eso, a ver si se les alumbra el cerebro de la escritura que estoy pensando yo. Hablando de lo que estamos hablando, ¿qué les dijo a los fariseos? Ya les he dicho esa escritura. ¿No se les alumbra? Ustedes corren, les voy a ayudar. Ah, ahorita sí se les alumbró el cerebro. Ah. ¿Podría pasar eso en quiénes? A ver. Imagínense, aquí está el hermano Reinaldo. Él puede tener buena disposición. ¿Y qué si la hermana no da testimonio? ¿Y qué si los hijos no dan el testimonio, no dan el ancho? Es delicado, ¿verdad? Hay un montón de pastores y predicadores que corren para allá y para acá y los hijos en las pandillas. Y vayan a verlos viviendo con ellos una vida normal. Llega el hijo y entra y él sentado en su casa. No lo reprende, no le dice nada. Y a otros va a reprender en las iglesias, que sí, que no sé qué. Y gritando allá. Y los hijos bien tranquilos, fritos lo tienen, entran y salen. Y son candil de la calle y oscuridad de su casa. De esos hay en la iglesia de a millones. Millonadas, juntan redadas y redadas. ¿Ustedes quieren ser así? ¿Qué dicen? El asunto es bien delicado. Por eso cuando el hermano empezó a hablar dije, ¿dónde se está metiendo el hermano? Es bien delicado porque tenemos que ver todas las áreas. Por eso yo les he enseñado a ustedes que hablemos según, no nosotros, según el Espíritu. Por eso Jesús fue bien explícito cuando dijo, cuando sean llevados para allá, llevados para acá, dice, no se aflijan, soy yo el que estoy haciendo eso con ustedes, dice. ¿Y qué les dijo que iba a hacer? Y no se preocupen, dice. Sino que, ¿qué les dijo? El Espíritu mismo en aquella hora os dará lo que sea necesario hablar. El asunto es de que la obra, a la verdad, en esa enseñanza que les recordé que les di, ¿verdad? Que les dije que nosotros no podemos hacer nada. ¿Se acuerdan que les hablé ahí? Lo único que podemos hacer es permanecer limpios para Dios.
¿Saben por qué Dios no me ha permitido a mí que yo sea pastor de una congregación y cosas así? Porque ellos así me ven como pastor, pero la verdad no. A mí Dios me tiene y me lo ha mostrado más bien así, y me lo ha mostrado muchas veces por el Espíritu, así como los profetas. ¿Se acuerdan ustedes de los profetas? Y los profetas tuvieron hijos con problemas, ¿se acuerdan? Y eran profetas. El profeta nada más cuenta por su testimonio. El profeta no es alguien que se constituye. Escuchen bien lo que les voy a decir. El profeta es alguien a quien el Espíritu toma y habla por él, haciéndose cumplir lo que dice la palabra de Dios, que Dios hablaría por bocas prestadas. Y por eso no se trata de tener un ministerio y una congregación. Por eso yo cuando les he hablado a ustedes, y muchos me pueden sacar Biblia, pero lo que les digo yo tiene más fundamento bíblico que lo que ellos me pueden sacar. Porque muchos hablan de muchos ministerios y cada quien con su ministerio. Y yo les hablo de un solo ministerio y de un solo ministro. Y es bíblico. Y el ministerio, y yo sé que nadie, ni ustedes, ni nadie lo puede contradecir, porque el ministerio es uno solo, que es el de la salvación de las almas. Y el ministro, el Salvador, Jesús. Y nosotros, dice Pablo, colaboradores con Él. ¿Dice así Pablo? La colaboración se da cuando la persona está dispuesta al padecimiento de lo que estoy hablando, ¿verdad? De la entrega total. Y si aún tiene que ser golpeado y maltratado y despreciado, no le importa. Se goza antes. Por eso decía, con el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio. Y también dice que en nosotros se van cumpliendo, dice Pablo, hablando de este tipo de gente, de legítimo que estamos hablando. ¿De cuántos creen que hay de esos aquí? Ajá, piénsenle bien. De legítimos que estamos hablando, no de carnales. Estamos hablando de hombres espirituales dispuestos a entregarlo todo por nada. Porque el problema es ese, que todo está encerrado para nosotros en promesas. O sea, no es algo que adquirimos hice esto y dame aquí, como muchos, ¿verdad? Señor, que soy tu siervo y que mira cómo me tienes. Esas oraciones les van a oír ustedes en las iglesias por todo el mundo. ¿Es verdad eso? Ajá, ¿es verdad? No, se da todo por cambio de nada. ¿Qué les he dicho yo? Que si el Señor me quiere mandar, ¿a dónde les digo? Al infierno. Y él es mi dueño. Yo no estoy pidiendo, bueno, y les digo, y esto, no haya cristiano que le entre esto. No les entra, a saber si a ustedes les entrará. Y bueno, ¿y qué he hecho yo para ganarme la gloria? Pues, ¿no tiene el derecho Dios de mandarme a mí para donde Él quiera? Una cosa sí sé, que yo le quiero amar, yo quiero agradarle, yo quiero servirle a Él, no porque me va a dar la gloria, no porque me va a dar algo, sino porque Él es Dios. Eso no cualquiera lo comprende. Me oyen y me entienden, pero comprenderlo es otra cosa. Él es Dios. Si alguien supiera lo que la palabra Dios quiere decir, me entendiera. Imagínense que esa palabra es infinita. Sino porque Él es Dios. Es mi creador. Es mi hacedor. Yo todo soy de Él. Sea impío o sea santo, soy de Él. Sea para condenación o sea para salvación, de Él somos. Sea para muerte o sea para vida, de Él somos. Pero no podemos entrar ahí. ¿Cuántos me entienden? Pero amarle y mantenerse santo porque Él es Dios va
fuera de la voluntad de Dios y entra el hombre en su propia voluntad. ¿Cuántos me entienden? Cuando dije fuera de la voluntad de Dios, no estoy hablando fuera de su palabra, o fuera de su enseñanza, o fuera de su mandamiento. Fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca. Pero ¿y por qué van a perecer? Se salieron de la voluntad de Dios. Pero cuando estoy hablando de la voluntad, no estoy hablando de sus mandamientos. No es la voluntad de Dios que nadie perezca, ¿o sí? Pero ¿por qué van a perecer? Porque hay una voluntad propia en cada ser humano. Ahí nadie puede entrar, ni Dios se mete ahí. ¿Cuántos me creen? Caminos sí tiene marcado Dios, para uno y para otro. Solo hay caminos para dos. Solo hay dos caminos para el hombre, así dice la Biblia. Una es la vida eterna y la otra es la condenación eterna. Caminos hay marcados, pero la voluntad del hombre no la toca a Dios, ¿o sí? Les da a escoger a los hombres. Aquí en elección nos tiene Dios, no crean que nos tiene en el cielo. ¿Cuántos me entienden? En elección nos tiene. A saber cuánto no nos ha tolerado, cuánta paciencia no nos ha tenido esperando a ver si nos arrepentimos y nos convertimos. Y quién sabe hasta cuándo. Hoy podría ser el último día que nos tenga de paciencia Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántos me entienden? Hoy podía ser el último día de paciencia que nos podía tener Dios. Y como les digo, esto es bien delicado. Esto se dio, Jesús ya vino. Y Él es el único pastor verdadero. A ver, mañana voy a mandar a todos ustedes a que me vayan por todas las calles buscándome pastores, a ver si me hayan uno en la iglesia que sea verdadero. Tanto que lo hayan. Dice, yo soy el pastor, dijo Jesús. No dijo, yo voy a ser, ¿va que no dijo así Él? Yo soy, dijo el pastor. Y el pastor su vida da por las ovejas. ¿Ya la dio o no la ha dado? Ok, Él es el pastor real. Nosotros, si en verdad somos colaboradores suyos, vamos a ser hombres y mujeres. ¿Qué? Esos chismes que se dan entre ustedes, olvídense. Esos pleitos y celos, olvídense. Eso ni se mencionara y fuera algo que ni cuenta se diera uno de eso entre nosotros, siendo espirituales. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en alguien, ese es. Por eso es que los profetas, si ustedes leen todo el tiempo que hablaron, no dijeron, yo pienso y que Dios me habló a mí y que me dijo. No, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Me están entendiendo? Pero si tenemos el de error, y si somos carnales, tendremos el Espíritu. Si andamos con vanidades y cosas así, con mañas, como todo lo que se nos ha enseñado en detallitos, pensemos hoy, ¿tendríamos el Espíritu? Porque el que tiene Espíritu Santo de Dios, olvídense, ese no le importa ni comida, ni bebida, ni sueño, ni hambre, ni muerte, ni vida, ese no le importa nada. Al que tiene el Espíritu Santo, al que anda por el Espíritu. Teniendo el Espíritu Santo de Dios, Dios va a hablar por medio de nosotros a quien Él quiera hablarle. ¿Cuántos me creen?
Pero aquí, a ver si son sinceros ustedes solos. El Señor los conoce. Para mí no me tienen que decir ustedes que sí o que no. El Señor los conoce. ¿Cuántos aquí creen tener la capacidad de haber llegado, o sea, estar capacitados o haber llegado ya a esa capacidad, más bien dicho, de haberse negado aún a sí mismos? Cuando me contesten les voy a decir lo demás. ¿Me escucharon lo que dije? Porque Él dice bien claro, y el que aún a sí mismo no se niegue por causa de mí, no me puede tener a mí. Y el Espíritu es el Señor. ¿Sí o no? ¿Están tristes por la pregunta que les hice? Manacatal está triste por la pregunta que les hice. Y el que aún a sí mismo, por eso les pregunté, ¿va? Les dije, contesten con sinceridad, pero veo que ya tienen miedo de contestar. Si alguno aquí se cree que ha llegado a la capacidad de negarse a sí mismo. Porque eso es bien serio. Muchas cosas nos permite Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que les enseñé lo del matrimonio? Muchas enseñanzas a mí. Muchas cosas nos permite Dios, habiéndonos negado a sí mismos. Pero el asunto es, Él nos conoce bien las intenciones y los pensamientos, y Él sabe bien nuestros pasos y nuestros caminos. Por eso allá en Isaías dice, porque vuestros caminos, así como los cielos son altos, más altos que la tierra, dice, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Precisamente es de pensar, porque como les dije, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, vayan a predicar y váyanse así como están y ya. Y son carnales, ¿qué van a criar? Más carnales. Porque así dice la Biblia, que el alumno llega a ser como, ¿quién dice? Como su maestro. Dice así la Biblia, ¿no? Pero hay unos alumnos que son rebeldes, no aprenden también. ¿Ah? Y si somos carnales, vamos a ir a crear más carnales. Si llevamos una mediocridad, vamos a ir a ser mediocres. Por eso, en ese mismo impulso, ¿verdad?, de ir a predicar, ustedes ven a mujeres en minifalda predicando, con Biblia aquí. No las han... con que vaya a la iglesia. Bueno, ¿será mensaje de Dios ese o de ella? ¿Ah? Y así podrían haber muchas cosas en nosotros. Por eso aquel día nos habló Dios y les hablaba a los hermanos en Tijuana. Y en Tijuana nomás llegué y me habló, me paré en una esquina a orar y llegué corriendo y solo me hinqué a orar y me habló el Señor ahí en la esquina. Un ratito que me puse a orar, me dijo, pregúntales para qué se están reuniendo, me dijo. Se han agarrado un costumbrismo nada más que porque aquí comen juntos y que porque aquí, o todo lo que están aprendiendo lo están poniendo al 100% por obra. ¿Les fue bonito esa noche, va, hermana Rosa? ¿Les fue bonito esa noche en Tijuana, va, hermana Rosa? Las preguntas que les empezó a hacer el Señor. Y ustedes ya miro que ya se cohibieron de contestar. Aquellos empezaron a contestar así. Ya después, pues ni modo, ya estaban metidos entre las redes y seguían contestando. No les quedaba de otro. Ya estaban montados en el macho. Siguieron contestando. Así de que ese asunto de que pensemos, porque a la verdad, si los llevo a una escritura,
En el Antiguo Testamento, que ustedes ya conocen, a ver cuántos la conocen, ahí me levantan la mano. Cuando Josué dijo, mirad a quién vosotros sirváis, si a los amorreos, dioses de los amorreos, a los de los egipcios, a los que adoraron vuestros padres en el desierto, y empezó a sacarles una lista de dioses. Pero yo y mi casa, les dijo, serviremos a Jehová. ¿Qué le contestó el pueblo a Josué? ¿Quién sabe? ¿Qué, usted sabe qué le contestó el pueblo? Ah. Ajá. Ahí está la respuesta esta noche también. Ustedes dicen sí, dijeron, ¿verdad? Vamos a predicar, dijo el hermano, ¿verdad? Y vamos para acá, y vamos para allá. Pero ahí está lo que nos viene hablando Dios ahorita, ¿verdad? Podremos servirle, porque Jehová es muy santo. ¿Cuántos me entienden? ¿Tienen mi lenguaje? Dijo Jesús. ¿Sí me lo entienden? Y hubo impulso en el pueblo, ¿sí o no? Hubo impulso. Y dijeron que sí. Y Josué les dijo, no pueden. ¿Usted lo ha leído? Bueno, Henry, no lo ha leído. El pueblo le dijo, ¿va que el pueblo le contestó? Y le dijo, sí serviremos a Jehová. Les dijo, ustedes no son capaces, no podéis servir a Jehová, porque Jehová vuestro Dios es muy santo. Ese es el punto. Y el punto que nos está llevando Dios esta noche, ¿verdad? En verdad, tenemos el testimonio real para anunciar a Dios. Miren qué tremendo. Y fue una pregunta muy cabal, y yo creo, y ninguno me la quiso contestar, ahí miren cómo le hacen. Pero hay gente aquí que ha llegado a la capacidad de negarse aún a sí mismo, después de todo lo demás. Porque yo veo a veces que hasta con los hijos van batallando, que no pueden negarse ni al hijo, ni a la mujer, ni al vecino, ni al papá, ni a la mamá, ni a la tía, ni a la abuela, ni aquí, ni a la mujer. No la pueden reprender, no la pueden sujetar. Ahí está esa mujer, está bien pintada ya, la hermana Carmen, en su camino. El día que no querrás hacer la voluntad de Dios como es, y me dejando a mí también, le digo. Y no para casarme con otra, como muchos hacen. Muchos le dicen así a la mujer porque han vigiado otra por ahí. ¿Verdad que sí? No, yo para quedarme solo para el servicio de Dios, porque si he de estar con tiniebla y luz, en guerra voy a estar siempre, prefiero estar solo para el Señor. ¿Qué se les ha dicho a ustedes aquí? No por menosprecio, sino que se les ha dicho por sinceridad del corazón, que si no han de estar de acuerdo en poner la palabra de Dios enseña y van a estar sirviendo de estorbo mejor aquí, ¿va que no es bueno que nos reunamos? ¿O es bueno? No, es mejor que me quedarme yo solo. Si solo yo quiero hacer la voluntad de Dios y los demás no, prefiero seguir este camino solo. ¿Es desprecio ese o es palabras honestas? ¿Qué piensan? ¿Qué juzgan ustedes? Porque si no hemos de hacer la voluntad de Dios como Él nos manda, y no debemos de estar como nos hablaba Dios en el mensaje pasado, en un mismo querer, un mismo hacer y un mismo parecer, en una comunión de la palabra, porque así dice ahí, comunión de la palabra, de unidad, de un mismo ánimo para poner por obra lo que Dios nos enseña, que Jesús se mire en mí y en cada uno de ustedes tal como Él es, no que se mire un Jesús en uno y otro Jesús en otro diferente y otro Jesús en otro diferente, porque caímos en el mismo hoyo que están todos, hay quien con su falso Jesús, y vendrán falsos Cristos, así como está escrito. Y ya vamos en la bestia montaditos. Esa animala, ¿cómo era esa animala, Malín? ¿Te acordamos? Daniel se enfermó. O sea, si Jesús en uno de ustedes no es el mismo que yo represento cuando camino afuera y donde quiera que ando, y ustedes traen otro Jesús de otro semblante diferente, que se me hace que en los falsos Cristos andamos.
Porque si yo sé que solo hay un Jesús real, y así como se presenta en mí, se tiene que presentar en cualquiera de ustedes. ¿Sí o no? Entonces, si no hay eso, entonces ¿qué estamos haciendo? Se nos va a cumplir lo que Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 11, que se estaban reuniendo, les dijo. ¿Para qué les dijo que se estaban reuniendo? Para lo peor. Para lo peor es que para ser quemados, pues. No para lo mejor. Por ahí dice siempre el infierno. Porque el que participa del cuerpo, les dijo más adelante, indignamente, le dijo, juicio come y bebe para sí. Tremendo, ¿verdad? ¿No entienden ustedes la palabra de Dios así como la entiendo yo? ¿Sí me la comprenden? Por eso, algo aprendí yo del Señor desde tiernito en la fe. Yo me le creí que para allá y que para acá y que orando y van ahí para donde voy. Quieto, me decía, quieto. Y me fue amansando. Date quietecito, yo sé qué voy a hacer contigo. Cálmate. No vas a aprender doctrinas de otros hombres. Me dijo, yo voy a ser tu maestro. No, que para el instituto, decía yo. No, me decía, quieto, ningún lado, no te moves. Así estate quietecito. Y me fue llevando y me va llevando y me va llevando y me va enseñando y me va enseñando cosas que en ningún instituto hay de enseñanza, ni en ningún ministerio que ahorita se encuentra en la iglesia encuentran esas enseñanzas. Yo sé que no las hay. Esas solo las tienen los escogidos, a quienes les es revelado por el Espíritu. ¿Cuántos me entienden? Eso es real. Pero precisamente tenemos que tener un cuidado especial, no de tanto de ir a predicar, eso fue lo que me dijo el Señor. Si un día yo no hallaba qué hacer ahí, ya les he contado sus testimonios. Y Señor, y esos que hasta 5,000 almas, dice que 20,000 almas en un estadio. Y me empecé yo a agarrar con el Señor, iba manejando yo para la dominical y empiezo a hablar. Y le digo, y yo oigo que esos hablan, y lo que hablan ellos no es ni la mitad de lo que yo entiendo que me has revelado. Porque puros palabreríos salen, digo, que vengan, que Jesús sana y salva y que no sé qué. Pero no enseñan nada de un arrepentimiento genuino, de que toque el corazón del hombre y lo convierta, le dije, y que lo tomes tú con poder y que puedas escudriñar la mente y el corazón de los hombres y tocarlos con tu poder de tu espíritu y tu verdad, le digo, y tú me has dado eso a mí, ¿por qué a mí me tienes detenido y no me dejas ir? Le dije, y mejor me pones en esos lugares también a gritar y a poner eso que me has dado a mí. Y me dijo el Señor, anda, velos, me dijo, y me llevó por el Espíritu. Te voy a llevar a la casa de uno de sus siervos, me dijo. Tele prendida, los hijos en chores, me empezó a mostrar todo. Anda a ver los que están convertidos, los 20,000 y 15,000 y 5,000, me dijo. Anda a ver cómo anda cada uno. Anda a ver si en verdad se convirtieron de corazón. O solo están viviendo una farsa. ¿Qué dicen ustedes de eso que me dijo el Señor? Piénsenle y me ayudan a pensarle. Anda a ver si son reales cristianos, me dijo. Anda a ver si en verdad han tomado en cuenta mi palabra. Porque yo más bien prefiero, me dijo, y lo que no busco de ti, me dijo, no son las multitudes que traigas, busco tu alma, me dijo, que sea salva. Porque el que salva soy yo, me dijo, y el que condena soy yo. ¿Es verdad eso o no es verdad? Y yo salvo a quien quiero, me dijo, sin necesidad de nadie de ustedes, me dijo. Y por ejemplo, me dijo, ¿qué pastor te predicó a ti cuando te convertí? Me dijo. Miren qué tremendo. Y ustedes conocen mi testimonio, ¿eh? O ya se les olvidó. Por eso a la hermana Carmen una vez le salió uno de la fe en Jesús ahí peleándole. ¿Te acuerdas, hermana Carmen? Que su esposo está mal, que no sé qué. Y le dijo, y le salió uno, la matar le salió otro por ahí también en la parada. Pero tu papá tuvo que ir a un pastor a predicarle para convertirse, le dijo. No, le dijo, no hay necesidad de eso en Dios. ¿Cómo se convirtió? Dios lo convirtió en su casa con su espíritu. Por eso
Y yo todo eso lo he aprendido de Dios y lo guardo cada día celosamente. Yo sé que como dice la Biblia, lo que Él quiso, ha hecho. Y nadie nunca ha dado consejo, dice Pablo, a Dios, ni ha entrado en el pensamiento de Dios. Él tiene establecidas sus obras. Y lo que sí me dijo el Señor, yo ya te limpié, me dijo. Cuando yo te quiera usar, te voy a usar, pero una cosa te digo, me dijo. Vasos limpios uso yo, me dijo. Los sucios, me dijo, los usa el otro. ¿Está serio, eh? Ahora nosotros meditemos nuestra conducta diaria, porque si el Señor me ha usado entre ustedes, tiene sus propósitos o no, el Señor. Tal vez no todos se pueden convertir de la misma manera, ni tampoco se dice que todos se convirtieron de la misma manera. En la historia que hay, por ejemplo, está la historia de Abraham, la conversión de él, cómo fue, que nada más oyó la voz de Dios y salió. Tenemos a Pablo. Pablo le sale un rayo más resplandeciente que el sol y lo dejó hasta ciego. Tenemos a Pedro. Pedro estuvo tanta enseñanza y enseñanza, y Pablo tuvo mayor gracia que Pedro, porque hasta lo tuvo que reprender y hablándole de la gracia. Y Pedro mismo lo dice, que Pablo, dice, recibió mayor gracia en enseñanza, dice. Cosas aún, dice, que para nosotros, dice, son difíciles de entender, dice. Ahora, en la conversión no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar, ahora hablemos del propósito de Dios. Por ejemplo, si ustedes allá en Tijuana se estaba dando esto, que hay hermanos y hermanos, ¿verdad? Siempre. Y así también aquí hay hermanos y hermanos. Siempre. Nunca están contentos. ¿Verdad que es verdad? Si no reniegan por una cosa, reniegan por otra. Yo estoy seguro en el Señor y lo sé, que todo el tiempo que les he hablado, aunque haya un sifón de embudo de esta punta a aquella punta, para cerrar en un cero pequeñito aquí, que es un embudo, ¿verdad?, de enseñanzas allá, todas nos conducen a ese mismo centro. ¿Sí o no? ¿Ustedes están conscientes de eso? A la santidad y a vivir como Dios manda, cada segundo de nuestra vida, en todas las enseñanzas. Si es en la carne, para vivir santos para Dios en el cuerpo. Si es en el espíritu, fervientes y buscadores de Dios y poniendo por obra la palabra del Señor. Poco a poco les he dicho unas veces y otras veces les he dicho que rápido. Siempre. ¿Verdad? ¿No es así? Bíblicamente. Y todos nos llevan al mismo punto. Allá ya habían salido unos hermanos que estaban diciendo ya días, hace como unos 2 o 3 meses antes de irme a Guatemala, que ya andaban diciendo que yo estaba contradiciendo los mismos mensajes y que yo ya me estaba contradiciendo. Y me sacaron un mensaje que se los prediqué a ustedes y se los llevé a ellos allá, porque los produje esos hace poco, todavía les di unos a ustedes de esos, de los últimos, que se predicaron. Y hay un grupito que, junto con el de la bestia, ¿se acuerdan?, que sacamos un grupito de ellos, salió uno que era noche o día, otro que era la sabiduría de Dios, ¿se acuerdan? Por ahí así van. En esa la sabiduría de Dios dice que yo les dije a ustedes que a mí me vinieran a pedir la sabiduría y que yo estaba torcido. Mejor oigan bien los mensajes, les digo. Si alguno de ustedes es carnal y no puede ser oído por Dios, yo le voy a decir a ustedes, siendo carnales, váyanse para el mundo y que se los lleve el diablo, así les tengo que decir. Les digo, si ustedes no tienen comunión con Dios, y se los he dicho, y son carnales y no tienen capacidad de entrar en una comunión espiritual con el Padre de los Espíritus, vengan a alguien que crean que es espiritual. ¿No es así? Para que les dé un consejo. O les voy a decir yo, váyanse al mundo, porque ustedes no valen nada, no sirven para nada. ¿Eso les he dicho alguna vez? Bueno, sí. Le dije, el que está falto de sabiduría, demándela a Dios,
que Él da, dice Santiago, en abundancia. Pero en esa parte les dije, y si alguno no puede hablar con Dios porque tiene estorbos, así dice la Biblia que hay estorbos también, ¿ve? Unos tienen pleitos entre esposos y esposas, ¿sí o no? Y Dios no los puede oír, dice Pedro, ¿va que así dice Pedro? O dice Pedro que los puede oír. Entonces, ¿qué debe de hacer? Les dije, entonces vengan, y lo que voy a hacer primero es que les voy a pegar una gran regañada porque andan mal, ¿verdad? Y eso ya es sabiduría. Corregirles y enseñarles dónde está el problema. Para que si son sabios, y son más bien dicho, si son entendidos, lo que van a hacer es que van a corregir aquel mal. Y esa corrección les va a ayudar a acercarlos. Para eso es la predicación del Evangelio. ¿Sí entienden lo que digo? Por eso Pablo habla una escritura que muchos tuercen. Y dice, a todo me he hecho con tal de alcanzar a uno. Muchos dicen que en las iglesias por costumbre enseñan que Pablo se hizo drogadicto para alcanzar drogadictos, se hizo borracho para alcanzar borrachos, anduvo en las cantinas para sacar ahí los borrachos y que se hizo de todo. Que qué mentiroso el diablo, ¿verdad? Cuando dice a todo me he hecho, está diciendo a todo lo que el Señor ha querido. Me ha usado como pastor, me ha usado como maestro, me ha usado como esto, como lo otro, con tal de alcanzar a uno. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Con tal de alcanzar a uno, para ver si uno llama la atención y abre el entendimiento de los individuos. Y por el oír el consejo que se les da, ¿qué trae al corazón del hombre cuando es consejo de Dios? ¿Qué dice la Biblia que trae el consejo de Dios al corazón del hombre? Sabiduría. Y si se les da un consejo de Dios, ¿qué va a traer al corazón de ustedes? Eso está enseñando la otra parte. Y los hermanos allá estaban diciendo que torcido estoy yo. El hermano Edgar está mal, dijeron. Ya no queremos andar con él. Y los fui a encarar. Vengan para acá. Yo los podía haber dejado ahí. ¿En qué estoy mal? Les dije, corríganme hoy. Aquí estoy. Pero quiero que agarren la Biblia. Todos esos pleitos y contiendas que traen entre ustedes, les dije, por ahí empecé. Yo les he enseñado que anden así, les dije. O la palabra, o yo. Y dice, no. ¿Y quién les ha enseñado que anden así? Le digo, para empezar, que hasta conmigo la traen ya. Le digo. El diablo dice. Entonces, ¿por qué dicen que yo estoy mal? Ustedes son los que están mal, les digo. Oyendo al diablo están. ¿No entienden ustedes eso? Solo miren por dónde los empezó a agarrar el Señor. Porque yo lo que les he enseñado a ustedes como a ellos es que nos amemos. ¿Sí o no? ¿No les he enseñado eso? ¿Cuántas veces se lo enseño? Casi siempre. Ese es el centro de la palabra del Señor, siempre el amor. A Dios y al hermano fraternal. Se llama amor fraternal, se llama ese. El único amor, que es el de Dios. Pero el asunto está de que si vamos a emprender un trabajo, volvemos al tema, ¿verdad? El tema es de que si alguno se limpiare de todas estas cosas, dice, será usado, ahí cierra el tema, ¿se acuerdan? Como vaso de honra. Por eso mi hermano, que le digo, el papá de Humbert, de Gerson, me contiende y me peleaba. Hoy ya no tiene por dónde, a pura Biblia lo topo siempre. Que no, que nosotros podemos servir a Dios. Digo, no tenemos capacidad. Ningún ser humano puede servirle a Dios. Dios es el que nos sirve a nosotros. No, que cuando tú vas, dice, yo oigo de vos que vas a predicar para allá y que haces discipulados y que enseñas y oigo que trabajas mensajes. Si ustedes supieran
que cuando yo estoy noches enteras procesando los mensajes, así como los he procesado, no siento cansancio, no siento pesado, siento la gloria de Dios sobre mí. ¿Es eso servir o es ser honrado? No sé si me expliqué. Nunca he sentido yo que eso sea un trabajo, es una honra, de una participación de algo glorioso, donde no hay cansancio, donde no hay sueño, donde no hay enfermedad. Nada puede penetrar ahí en esa gloria. Hemos hablado de Moisés, ¿verdad? Muchos dicen que Moisés ayunó. Yo les dije no. La Biblia tampoco dice que Moisés ayunó. La Biblia nada más dice que ese tiempo no estuvo ni comiendo, ni durmiendo, ni nada. Porque ¿dónde estaba Moisés? En la gloria de Dios, en el cuerpo mortal. Por eso cuando bajó, vemos ejemplo en la Biblia, que no bajó así como cuando nosotros presentamos un ayuno, ¿verdad? Las 4 de la tarde son y ya vamos a entregar. ¿Y qué hicieron de comida? Moisés no bajó así. ¿Así bajó Moisés? ¿Ah? Dice que no podía la gente ni ver su rostro, resplandeciente de la gloria de Jehová. 40, 80 noches, según la Biblia, y 80 días en la presencia de Dios. Solo bajó un día, se me hace, o 2, qué sé yo, a quebrar la tabla allá en el becerro que tenían, ¿verdad? Y regresó al monte. Pero por eso les digo, cuando Dios nos usa, no es que trabajemos. ¿Cuántos me entienden? Somos honrados por Él. ¿Y saben por qué somos honrados? Porque nos toma en cuenta que tal vez es muy poquito lo que hacemos. Tal vez es muy poquito dejar esto, dejar lo otro y negarnos a todo lo que Él nos dice. Tal vez sea como lo negro de la uña para Dios. Porque si aún llegáramos al reconocimiento que aún el oxígeno que respiramos no es por medio nuestro, ni la vida que tenemos, ni lo que palpamos, ni lo que vemos, ni lo que caminamos y hacemos es nuestro. Todo es de Dios. Si tan solo tuviéramos la capacidad de entender eso. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por Él? Si tan solo nos corta el oxígeno aquí, ¿qué pasa ahorita? ¿Ah? Y óiganme, si los hombres controlaran esto, ya nos hubiéramos muerto todos. Los más pobres fueran los primeros que se fueran muriendo, que no tuvieran cómo comprarlo, el oxígeno. ¿Cuántos entendemos? Entonces, ¿qué podemos hacer por Dios? Le dije a mi hermano yo, ¿no has leído, le digo yo, que Dios dice bien claro en el libro de los Salmos, y esto viene con lo que estamos meditando en esta noche, cuando Dios dice, ¿cuáles son los sacrificios que me habéis de dar? A ver, ¿quién sabe ese salmo? ¿Qué número es? No son mías, dice, las ovejas del campo, los hatos de los bueyes. No es mío, dice, y empieza a decirles todo. ¿Y cuáles son los sacrificios que me debes de traer? Les dice. A ver, esos lectores de la Biblia, díganme el salmo ese, ¿qué salmo es? Pero si les pregunto de chismes, todos se lo saben. A ver, les dice. Así les dice. A ver, ¿qué es lo que podéis hacer por mí? Dice. Si a mí me diera hambre, dice, no te pediría de comer a ti, dice. Si a mí me diera sed, dice, yo dice, con mis 2 dedos, dice, medí la mar, dice. Yo la formé y agarré la gota de agua así, dice, y dije, este será el mar. El mar le está diciendo al hombre ahí, tiene sed de mí. Yo lo alimento a él, yo le doy agua al mar. Cuando él tiene sequía, brama a mí y yo lo sacio de agua, dice. Eso le está diciendo Dios ahí al hombre. Y cuando mi hermano me dice vamos a servirle a Dios, le saco todas esas escrituras. Nosotros, Juan el Bautista dijo que atrás de él venía uno, dice,
que él ni aún era digno de desatar la correa de su calzado. Si Dios nos pidiera que le laváramos los pies, ¿se los podríamos lavar? ¿Qué tamaño serán los pies de Dios? Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Miren por dónde nos lleva Dios en todo esto. ¿Qué podemos hacer por Dios? Por eso, hermanos, una cosa les recomiendo esta noche, ya que agarramos esta escritura. Pongamos por obra lo que Dios nos ha enseñado al 100%. El otro día hablábamos de eso, ¿verdad? Del fruto que tenemos que dar. Está bien que empezáramos al 30, pero algunos del 30 se han bajado al 15, y del 15 al 5, y del 5 al 0. Pero dice que empieza del 30 al 60 y al 100 por uno. Muchos todos llenos de, dice el hermano José por ahí, de cochambre, ¿cómo es? Cochambrosos se hacen, llenos de chambres en el corazón, así se hacen en este camino, descontentos. Y les cité unas partes que le dije que a Jesús le buscaban errores. Es más, hay unos predicadores de este tiempo que hasta Jesús pecó para ellos. Pecaron todos, vayan a oírlo, van a ver. Pecó Moisés, pecó a Josué, todos pecaron. Hasta Jesús pecó, dice, porque lloró, dice, por eso nosotros pecamos. Tremendo, ¿verdad? Por eso mismo, pensemos bien en dónde nos encontramos, cuál es nuestra situación. En verdad, ustedes creen, ya que el hermano tocó este tema, hermano, ¿ustedes creen que tenemos capacidad de servirle a Dios en ese servicio? Vaya, ya que lo tocaron. Hermano José, ¿tenemos capacidad de servirle a Dios en ese servicio que leyó el hermano ahí en Ezequiel? Piensen, y esto es bueno que lo pensemos, ¿no es así? ¿Qué piensan? ¿Tenemos suficiente conocimiento bíblico para juzgar todas las cosas, sí o no? Pero más bien les diría esta noche, ya que el hermano trajo esta escritura bíblica, ¿por qué no nos humillamos todos? ¿Por qué no todos ponemos por obra la palabra de Dios en gran humillación y despreciamos nuestra propia carne, nuestra propia malicia, todo lo que se da en nosotros, y nos consagramos al 100% para Dios? Y que Dios haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. ¿No es mejor? ¿Qué dicen? ¿No están de acuerdo conmigo? Pero hay que dejar toda carnalidad, primeramente. Toda carnalidad. Y tenemos que entregarnos a la vida espiritual de Dios. Por eso ese asunto, hermanos, va que es bien delicado. No sé si el hermano Reinaldo está entendiendo algo aquí de lo que leyó. ¿Ustedes por qué creen que Israel cayó ahí? Vaya, aquí vamos al centro. ¿Por qué creen que la iglesia está en el hoyo donde está? Ajá, ¿por qué creen? Cada quien predicando lo que le parece, su propia doctrina, porque eso es lo que tienen. Todas las iglesias, ¿por qué están divididas? A ver, empecemos por ahí. Porque tienen su propia doctrina. Yo les aseguro que si todos los hombres nos sometiéramos a Dios, no que vayamos a someter a otros, hombre, que nos sometamos a Dios como Él dice, Dios va a hacer con ellos lo que tiene que hacer, ¿sí o no? ¿Cuánto mueve Dios y cuánto hace Dios? No les oí. ¿Y cuánto es todo? Y fíjense bien que ya les he predicado, muchos dicen que esta es una herejía, dice, que el diablo también es siervo de Dios. Muchos dicen que es una herejía.